comenzar a ver cuáles son estas razones trigonométricas, vamos a repasar un poco lo que utilizamos en el teorema de Pitágoras, que son los nombres de hipotenusa y cateto. Aquí no va a cambiar la hipotenusa dijimos que era el lado más largo del triángulo, que es este de acá. Y estuvimos trabajando también lo que era un cateto, que eran los otros dos lados del triángulo. En el teorema de Pitágoras no hicimos distinción entre un cateto u otro, no importaba el orden y demás. Pero para las razones trigonométricas sí nos va a importar. Vamos a tener algo que se llama cateto opuesto o cateto adyacente. ¿Ok? Los puedo abreviar: cateto opuesto, CO, cateto adyacente, CA. Y bueno, en las razones trigonométricas ya no vamos a estar trabajando nada más con los lados del triángulo, sino que también van a intervenir los ángulos. Entonces, yo voy a nombrar cateto opuesto o cateto adyacente según el ángulo con el que esté trabajando. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con este ángulo, vamos a llamarlo ángulo A. Yo quiero trabajar con el ángulo A, cateto opuesto. Como su nombre lo dice, va a ser el lado que está opuesto al ángulo, que está frente al ángulo, ¿sí? La hipotenusa no la tocamos, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo o el que está opuesto al ángulo recto. Entonces, ¿quién sería aquí mi cateto opuesto? Pues tengo mi ángulo, el cateto que está de frente es este. Entonces, este sería mi cateto opuesto. Y luego tengo el cateto adyacente. La palabra adyacente significa como que está a un lado, está pegadito. Entonces, ¿quién es el cateto que está pegadito o que está adyacente al ángulo? Pues es este de acá. Entonces, este sería mi cateto adyacente. No, pero a ver, es que yo no quiero trabajar con este ángulo, yo quiero trabajar con este ángulo de acá, llamémoslo ángulo B. Aquí va a cambiar la cosa. ¿Quién es el cateto opuesto? El que está frente a mi ángulo, pues entonces este sería mi cateto opuesto. ¿Y quién es el adyacente? El que está pegadito al ángulo, pues sería este de acá. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta cómo saber qué es un cateto opuesto, qué es un cateto adyacente y la hipotenusa que nunca va a cambiar, vamos a ver ahora sí cuáles son nuestras razones trigonométricas. Y bueno, vamos a empezar ahora sí a ver qué son las razones trigonométricas. Existen 6 razones trigonométricas, ustedes las pueden buscar en internet, pero nada más vamos a trabajar por ahora las primeras 3, ¿sí? Las otras ignórenlas un poco. ¿Cuáles son estas 3 razones que vamos a trabajar? Se llaman seno, coseno y tangente. Las razones trigonométricas nos involucran la medida de un ángulo con las medidas longitudinales, ¿ok? Entonces, siempre que estemos hablando de una razón trigonométrica, vamos a estar hablando de, por ejemplo, el seno de 30 grados, el coseno de 15 grados, la tangente de, no sé, 38 grados, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando del seno de un ángulo, el seno de A, el coseno de A, la tangente de A. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestras razones trigonométricas? Vamos a abreviar un poco y a tomar en cuenta el ángulo. Entonces, aquí ya las tenemos abreviadas y tomando en cuenta el ángulo. Cuando hagamos ejercicios, aquí en vez de escribir la A, vamos a escribir 30 grados, 40 grados, ¿ok? Entonces, hace un momento yo les decía que debemos de tomar a consideración los catetos. Vamos a ver por qué. Si yo estoy tomando como referencia mi ángulo A, quiere decir que este de aquí sería mi cateto opuesto, porque es opuesto al ángulo. ¿Ok? Y este cateto de aquí sería mi cateto adyacente. Es adyacente al ángulo, está pegadito a mi ángulo. ¿Ok? Entonces, las razones trigonométricas quedan de la siguiente manera. El seno de A siempre va a ser igual al cateto opuesto entre
la hipotenusa. Estamos haciendo pequeñas divisiones, ¿sí? O planteando unas fracciones. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Estas de acá, chicas, son, por así decirlo, sus fórmulas. Es lo que ustedes se tienen que aprender para trabajar este tema, ¿sí? Una mnemotecnia o un tip que les puede ayudar es que miren, coca, coca, hipo, hipo. O sea, de arriba hacia abajo es coca, coca, hipo, hipo, ¿ok? Entonces, si ustedes no se acuerdan de cuáles son las razones trigonométricas, pues apuntan en su libreta seno, coseno, tangente y luego hacen coca, coca, hipo, hipo, ¿ok? Vamos ahora sí a resolver unos ejemplos. Ok, tenemos entonces el siguiente ejercicio. Me dicen hallar el valor de X. Tengo este triángulo. Si ustedes se fijan, yo no puedo utilizar teorema de Pitágoras porque no me están dando esta medida, ¿ok? Por eso yo descarto el uso del teorema de Pitágoras. Acuérdense que en el teorema de Pitágoras me dan dos medidas y yo a partir de eso calculo la tercera medida, pero si ustedes se fijan, aquí no me la están dando, entonces por eso yo descarto el uso del teorema de Pitágoras. Si ustedes se fijan, me están dando la medida de este ángulo. Entonces, vamos a nombrar los lados de nuestro triángulo. Si yo tengo este ángulo de acá, entonces esta sería mi hipotenusa. Este sería mi cateto opuesto, es el lado que está opuesto al ángulo. Entonces tengo el cateto opuesto y me dan el cateto adyacente. Entonces, fíjense, yo tengo tres datos. Bueno, tengo dos datos y quiero saber la medida de este lado de acá, ¿ok? Entonces, si se fijan en el problema, me están dando la medida de un ángulo, me están dando el valor del cateto adyacente y yo quiero saber cuál es el cateto opuesto. Nos vamos a ir a las razones trigonométricas y ver qué razón trigonométrica me involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente, porque es el dato que me está dando el problema y el dato que yo quiero conocer. Entonces, ¿cuál de estas razones trigonométricas al mismo tiempo emplea al cateto opuesto y al cateto adyacente? Pues si se fijan es la tangente. Entonces, yo voy a utilizar esa fórmula, tangente de A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente y voy a sustituir los valores. A, acuérdense que es un ángulo. En este caso, ¿cuánto vale mi ángulo? Pues vale 23 grados. Tangente de 23 grados es igual al cateto opuesto, pero en este caso el cateto opuesto pues yo lo desconozco, es X entre el cateto adyacente que es 10. ¿Okay? Vamos a utilizar, chicas, nuestra calculadora científica. Esto de aquí, aunque se ve un poco feo, aunque nos da un poco de miedo, es un número, ¿sí? Aquí vamos a utilizar nuestra calculadora científica. Si ustedes se pueden percatar, aquí yo tengo mis botones sin, cos y tan. Es porque está pues en inglés, ¿no? Pero es de sin, seno, cos, coseno y tan de tangente. Entonces, yo voy a teclear, en este caso estoy trabajando con la tangente, tecleo tan, me va a salir un paréntesis, tan, tangente de 23, ¿ok? Tangente de 23 me da 0.424474. Aquí es al gusto, chicas. ¿Qué les voy a recomendar yo? Que utilicemos nada más 3 decimales, ¿ok? Entonces voy a poner aquí abajo un asterisco.
este asterisco. La tangente de 23 es 0.424. Lo hicimos con la calculadora. Entonces, este siempre va a ser un número. Como yo quiero hallar el valor de x, pues voy a hacer un pequeño despeje. Acuérdense, esto que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando. Voy a multiplicar 10 por 0.424 es igual a x. Y ya, lo hago en mi calculadora. 10 por 0.424 me da 4.24, que es el valor de x. Entonces, para evitarnos problemas y para tener respuestas un poco uniforme, siempre vamos a utilizar 3 decimales, ¿ok? Entonces, así es como empleamos las razones trigonométricas. En los siguientes videos vamos a estar haciendo más ejercicios. Bye.